Buenos días, hermanos. Cada día que pasa, cada domingo que pasa, parece que se aleja el tiempo en que nos reunimos por última vez. Ojalá todo esto termine, ojalá todo esto pase y podamos reunirnos nuevamente en la iglesia. Vamos a hablar acerca de la voluntad del hombre en el huerto de Edén. La voluntad reside en el alma y esta tiene control, o sea, el alma tiene control sobre lo espiritual o lo material. Hay muchos pastores que dicen que la gente tiene problemas porque no han entregado su voluntad a Dios. Esto no es posible porque siempre vamos a tener control de nuestra voluntad. Lo que quiere Dios es que nosotros obedezcamos, que nosotros tengamos una vida en el Señor, obedeciendo al Señor de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus preceptos y, más importante que todo, hacia dónde nos guía el Espíritu Santo. Cuando nos entregamos al Señor, yo tomo la decisión de servirlo y empiezo a obedecer. Si no fuera así y yo entregara mi voluntad y el Señor recibiera mi voluntad, ya no tendría yo más que preocuparme, porque entonces todo lo que pasara en mi vida sería por causa de mi voluntad, la cual yo no controlaría, la controlaría Dios. Es esto causa de problemas y de discusiones. Nosotros lo que creemos es lo que dice la Escritura, y la Escritura dice que nosotros debemos obedecer al Señor. Voy a ir a Romanos 6. Romanos 6, versículo 16 y 17. Voy a ponerme los otros lentes, que dice entonces así: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Esto nos enseña pues que nosotros seguimos teniendo control en nuestra alma de las cosas que hacemos. Dios no quiere títeres y como tal, Él permite que hagamos lo que nosotros queramos, nuestra voluntad. Y dice así, no habla de otra cosa, habla de la obediencia. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Quiere decir que el alma es la que dice finalmente qué hacer: obedecer al pecado, pero esto trae como consecuencia la muerte, o obedecer para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Habla de la obediencia. Esto quiere decir, y antes de entrar como pequeño preámbulo, antes de entrar a lo que dice Génesis en el huerto del Edén, es importante pues entender que nosotros tenemos la libertad de hacer las cosas, el libre albedrío,
pero conforme a nuestro libre albedrío vamos a ser también juzgados. Nosotros actuamos en nuestra voluntad y desde un principio Dios puso voluntad en el hombre. Vamos a Génesis 2. Génesis 2, 16. En Génesis 2, 16 dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Fíjense cómo dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo. Esto quiere decir que era una orden de parte de Dios para Adán que no se comiera del árbol del bien y del mal. Lógicamente, o nosotros lo debemos entender, que cuando se nos da una orden, nosotros tenemos que obedecer. Entonces, en este caso, pues Dios dice que mandó al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Lógicamente, nosotros sabemos la historia, desobedecieron y comieron del árbol. ¿Podían o no podían comer del árbol? La pregunta, ¿podían comer o no podían comer? Pues sí, podían comer del árbol, pero Dios había dicho que no comieran del árbol. Por lo tanto, ellos serían juzgados. Ahora, hay algo aquí que me llama la atención, que dice en Génesis 3:24. Dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Total que cuando desobedeció Adán y Eva, cuando desobedecieron, ya había caído el juicio sobre ellos, pero Dios puso querubines, ángeles, y una espada que se revolvía para que no entraran al huerto del Edén. Ahora, la pregunta es esta y lo que tenemos que pensar es esto. ¿Por qué Dios puso a los querubines y a la espada después de que ellos cayeron? Es para pensar por qué Dios puso a los querubines y en una espada después de que ya habían caído. Porque no existía antes el pecado y además Dios había dado una orden y estaba probando con esto Dios a Adán y a Eva que verdaderamente le obedecieran. Lo que quería Dios no era amenaza, era simplemente que le obedecieran. No le obedecieron y entonces se cerró el camino al huerto del Edén. Ya de ahí nadie pudo entrar, ni Adán ni Eva pudieron entrar. Todos los hombres que vinieron después, hasta nosotros, nadie ha podido entrar al huerto de Edén. Y esto fue solamente para probar qué tan obedientes eran. Ahora, si Dios hablaba con Adán y vemos que el hombre está formado por tres partes que son espíritu, alma y cuerpo, quiere decir que la relación que tenía Adán con Dios era una relación espiritual. Y de manera espiritual tenía que comportarse Adán. Tenía que obedecer
Entonces, si Dios hablaba con Adán, era una relación espiritual. Al comer del fruto, conocieron el bien y el mal. Hasta ese momento Dios tenía una relación espiritual con Adán y con Eva. Pero ahora las cosas estaban totalmente echadas a perder. Porque ¿qué prefirió Adán y Eva? ¿La relación con Dios? ¿La relación con Dios? ¿O alcanzar sabiduría? El engaño de la serpiente, sí, la serpiente estuvo ahí, la serpiente engañó y Eva se puso a platicar con la serpiente, pero realmente Adán y Eva lo que quisieron era alcanzar sabiduría. Ahora las cosas se controlan, o la relación que hay es una relación intelectual con sabiduría y una relación carnal a través del cuerpo. Vamos a ver qué dice Génesis 3, ahí mismo en Génesis 3, versículos 4 y 5. En Génesis 3, versículos 4 y 5 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, o sea, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Esto fue lo que propuso la serpiente, y ellos, en su libre albedrío, en su voluntad, comieron del fruto del árbol del bien y del mal. Ahora, el cuerpo efectivamente pide satisfactores que la voluntad sola del hombre no puede controlar. Se sale de control del hombre. Por ejemplo, si hablamos de alcohol, se sale del control del hombre, y por más que diga ya no voy a tomar, es una condición muy, muy difícil, porque la carne pide satisfactores. El hombre sin Dios no se puede controlar. Al volverse una relación intelectual, creemos que podemos resolver todo, podemos arreglar todas las cosas, pero tenemos que aprender algo. La autosuficiencia trae el olvido de Dios. Nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de su palabra, nos olvidamos de sus bendiciones, nos olvidamos cuando somos autosuficientes. Y somos autosuficientes cuando pensamos que podemos arreglar todo, y caímos en un engaño de Satanás. Todavía hoy hay mucha gente que cree que ellos solos pueden arreglar las cosas y no se dan cuenta que van de mal en peor tratando de arreglar las cosas, y resulta que no suceden, no pasan. El conocimiento del bien y el mal eleva el alma, pero suprime el espíritu. En Génesis 3:6, ahí mismo, en Génesis 3:6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Esto nos enseña que hay tres cosas en las cuales somos engañados por Satanás. El árbol se veía bueno para comer. O sea, a la simple vista se veía el fruto muy bueno para comer. Punto 2, era agradable a los ojos. No dice la Escritura qué fruto era, pero era agradable.
a los ojos el fruto. Y como punto final era codiciable, o sea, producía un gran deseo para alcanzar sabiduría. De estas tres cosas, entendemos que lo que más llamó la atención a Adán y a Eva fue el alcanzar sabiduría. Ahora quiero terminar con lo que dice 1 Corintios 1. Primera de Corintios 1. Primera de Corintios 1, versículo 18 en adelante. Dice Primera de Corintios 1, 18 en adelante: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Esto quiere decir que todos aquellos que se pierden, que están caminando por un camino ancho al infierno, toda la predicación de la palabra es locura. Pero para nosotros la palabra no es locura, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Siempre que se predica la palabra de Dios, va a haber alguien que va a decir que todo esto es locura. Lo que estamos hablando ahorita es locura, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Con esto terminamos este pequeño mensaje dominical. Ojalá podamos regresar pronto al lugar donde nos reunimos, donde nos congregamos. Que el Señor los bendiga.